Hola, muy buenas tardes. Bien, a ver si esa luz no nos molesta tanto. Eh, Quiero iniciar, digamos, dando un panorama de las características del curso. Ya se había hecho una primera aclaración y básicamente en esa dirección es esta primera introducción. El curso Historia y Teorías del Actor corresponde, digamos, al nuevo plan de estudios de un momento en el cual veníamos ofreciendo una historia del teatro por periodos históricos y en esa medida, pues, una periodicidad que abarcaba en algunos casos entre 500 y 1000 años incluso. O sea, de los griegos a el Renacimiento, del Renacimiento, digamos, a toda la parte que corresponde al romanticismo y a los inicios, digamos, del siglo XX, y del siglo XX a todo lo que corresponde a las vanguardias y a la contemporaneidad. Y el último curso era un curso específico sobre teatro latinoamericano y colombiano. A partir de esa discusión, digamos, de las características de las materias, de los cursos, de la orientación, se llegó a la decisión de ofrecer este de teoría, historia del actor. Así como se ofrece uno de historia y teoría de la dramaturgia, uno de historia y teoría de la puesta en escena, y continúa, digamos, como eje temático el de teoría e historia del teatro colombiano y latinoamericano. ¿Qué característica tiene este curso? Bueno, la primera es que hay un antecedente muy particular, en la medida en que si ustedes ven la bibliografía del curso y se acercan un poco al centro de documentación, se van a encontrar allí con un documento de la profesora Ana Milena Velázquez que se llama Teorías del Actor. Resulta que la profesora Ana Milena Velázquez había estudiado en su doctorado en Madrid, en Barcelona, y posteriormente en su intercambio Erasmus y su conclusión del doctorado en París 3, dos cursos de teorías del actor. El primero con un profesor catalán, el segundo con un profesor francés, Herman Besson, en París 10. Y lo que encuentran, digamos, en ese documento del centro de documentación son las notas del curso, es decir, la bitácora de la estudiante de doctorado, Ana Milena, tomando los apuntes, digamos, en sus clases con estos docentes. Y eso, de alguna manera, configura una cosa muy particular que la profesora Ana Milena incluso discute en muchas ocasiones, y es que no se puede separar la historia de la puesta en escena en la medida en que se trabajan los directores teatrales de las teorías del actor, en la medida en que prácticamente muchas de las teorías del actor, extrañamente, son producidas y elaboradas, conceptualizadas y analizadas por los directores teatrales. Así es que, digamos, ese es un elemento muy sui generis, pero sí es posible, digamos, hacer un deslindamiento. Yo que he ofrecido los dos cursos, el de teoría e historia, el de historia y teoría de la puesta en escena y el de historia y teoría del actor, he podido, digamos, vislumbrar y percibir que sí es posible, en algunos casos, aunque los autores se repitan, el enfoque sobre la dirección y el enfoque sobre el actor son dos cosas completamente distintas. La característica de estos cursos, de esos tres primeros niveles, digamos, de historias y teorías, básicamente lo que pretenden es no centrarse exclusivamente en el problema que finalmente terminaba siendo lo recurrente, es decir, una historia de los textos dramáticos en los distintos periodos mencionados. Realmente lo que se trata al variar, digamos, esta perspectiva es hacer una especie de arqueología, de una especie de seguimiento a través de la historia, pero tratando de escudriñar, de encontrar, de ir en lo profundo
de cada uno de estos aspectos, digamos, relacionados con cada una de las temáticas. En este caso, la historia y teorías del actor. Entonces, a pesar de que surja, digamos, la condición particular y esencial de la aparición de conceptualizaciones, análisis y discusiones alrededor de esta problemática, realmente con Diderot y su primer documento sobre la paradoja del comediante. Pero ahí vamos a ver y nos vamos a encontrar con que se han dado otros autores y otras pequeñas aproximaciones en esa que es, digamos, la base y el fundamento de la aparición de esta discusión sobre ese oficio, que es el del oficio del actor. Posteriormente a ese texto de Diderot, por supuesto, nos encontramos uno muy fuerte y muy profundo, bastante documentado, que tiene que ver un poco con la aparición del oficio como tal, es decir, como una profesión, como una actividad, digamos, separada en los medios de producción de la sociedad y en ese caso como un oficio y una profesión claramente establecida al que se acercan y se allegan, digamos, personas interesadas en el estudio de eso en particular llamado la profesión del actor. Así es que, digamos, un poco siendo este el panorama, ya nos acercamos a ese aspecto específico que corresponde a uno de los primeros, digamos, teóricos, directores teatrales, entre otras, que se acercan a la conceptualización de este oficio que es Stanislavski. Sin embargo, al tiempo que aparece, digamos, el director como aquel que elabora y desarrolla, digamos, los conceptos acerca del actor, hay algunos estudiosos, por ejemplo, Jaume Melendres, que indica que muchas veces la figura del director en relación con el actor, más que dar cuenta de cuál es el proceso y el procedimiento que se desarrolla que debe trabajar el actor en su proceso de elaboración de su personaje, de la encarnación de su personaje, lo que finalmente aparece, digamos, velado en los textos de Stanislavski es cómo es la relación del director con los actores. Ustedes hacen una lectura detenida, digamos, de ese aspecto, se van a encontrar justamente con que encuentran la manera como Tortov, que es el maestro en este caso, el director, le hace las indicaciones a los actores, les sugiere maneras de afrontar el trabajo, les indica qué tienen que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa perspectiva, digamos, es muy bueno leerse los textos de el propio Stanislavski, teniendo en consideración ese hecho, digamos, como Tortov, que sería el alter ego de Stanislavski, se relaciona con los actores y cómo les propone su acercamiento, digamos, a su oficio y a su trabajo. Él, por supuesto, siendo el mismo actor y, por supuesto, fundamentándose en la práctica, como lo dice el maestro Carlos Arango. Y ya en ese punto, igual, ya nos vamos a referir en particular a ese segundo elemento que tiene un poco que ver con las, digamos, contextualizaciones. Si este ha sido una contextualización alrededor del curso y de la aparición del curso dentro del programa de teatro, la otra contextualización que quiero hacer es la contextualización histórica de Stanislavski en la Rusia de la época. Es decir, como hijo de una clase de alguna manera acomodada, aristócrata, sino propiamente, digamos, de la aristocracia zarista y digamos, el nivel más alto de la sociedad, de todas maneras sí, de un nivel acomodado y con cierto holgura económica que le permite al propio Stanislavski pues, trabajar como director y como actor. Al punto que él de alguna manera es el que
coloca los fondos y los recursos económicos para la construcción del Teatro Arte de Moscú. Así es que ese lo vamos a tomar como un segundo momento para entrar un poco en detalle de ese contexto histórico de Stanislavski. Así es que en un momento nos continuamos viendo para ello.